Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 19, mes 1. Génesis capítulo 39. A pesar de que José fue vendido como esclavo, no fue abandonado por el Señor, sino que todo lo contrario, el Señor lo siguió guiando con su providencia y permitió que fuese vendido no a un amo que lo habría hecho trabajar en las minas o en el campo, sino a Potifar, el oficial de Faraón y capitán de la guardia. Al ver que José era prosperado en todo y que la mano del Señor estaba con él, lo puso sobre todo lo que tenía, y así, según el versículo 5, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Pero no había terminado el trato de Dios con José, porque la mujer de Potifar lo tentó para que durmiera con ella. Ante esto, la respuesta de José no fue políticamente correcta, sino que dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En el versículo 9. Es decir, él no lo ve solo por el hecho de que podría perder su trabajo o que no sería agradecido con su amo, sino que lo ve ante todo como un pecado contra Dios, y así es como nosotros debemos rechazar también la tentación, no como algo que simplemente no nos conviene, sino como una ofensa contra el Señor, y por tanto no deseamos caer en eso. Consideremos que en este momento José tenía entre 17 y 28 años, estaba soltero, había sido alejado de su familia y era un simple esclavo, por tanto estaba probablemente en el momento más vulnerable para ser tentado de esta manera. Y dice que ella le hablaba cada día y él debía rechazarla constantemente, según el versículo 10. La reacción de él cuando la tentación llegó a su punto máximo fue que huyó y salió, lo que nos recuerda el texto de 2 Timoteo 2:22 que dice: huye de las pasiones juveniles. La respuesta ante estas tentaciones no es quedarse a debatir o a considerar, sino huir, y eso es lo que hizo José. Pero la mujer de Potifar mintió diciendo que José la intentó violar. Como consecuencia de esto, José fue encarcelado, y no fue a una cárcel común, sino que también en eso se ve la providencia del Señor, ayudándolo, porque fue en la cárcel donde estaban los presos del rey, donde también su liderazgo y sabiduría fueron reconocidos, de manera que el jefe de la cárcel lo puso como administrador sobre todo ese lugar. Esto porque el Señor tuvo misericordia de José y estaba con él, de manera que prosperaba en todo lo que hacía. Capítulo 40. La prisión estaba en la casa del capitán de la guardia, y ese era el mismo cargo que tenía Potifar. Por tanto, puede ser que éste haya muerto, y el siguiente que ocupó ese cargo tuvo compasión de José y lo puso por sobre todas las cosas. O quizá era el mismo Potifar, quien reconoció que la acusación era falsa, pero por un asunto de presión social lo encarceló de todas maneras, pero aún así lo siguió poniendo sobre todos los asuntos del lugar. De todas maneras, es claro que Potifar de alguna forma dudaba de la culpabilidad de José, pues no llegó a la sanción máxima que podría haber demandado. A poco andar notamos para qué fue que el Señor lo puso allí, ya que tuvo contacto con el copero y el panadero del faraón, dos funcionarios de la absoluta confianza de este monarca. Recordemos que aquellos que servían la comida al faraón debían ser de la mayor lealtad, y se estima que hoy día serían los ministros más cercanos a un gobernante, ya que debían encargarse de que no fuera envenenado. Por tanto, tenían en su mano la vida del faraón. Ellos habían tenido cada uno un sueño la misma noche, y el Señor es el único que podía dar la interpretación de ellos. Por eso José dice en el versículo 8, ¿no son de Dios las interpretaciones? El Señor dio a José la claridad para interpretar estos sueños, y vemos que la soberanía de Dios en esto fue manifiesta, ya que Él dio sueños a estos paganos que anticiparon el futuro, y dio la capacidad a José para interpretarlos, y así hacer que avanzaran sus propósitos perfectos. De esta manera, anticipó de forma exacta la reivindicación del copero y la ejecución del panadero. A pesar de que interpretó el sueño del copero, éste no se acordó de él sino luego de que pasaron 2 años, en los que José debió confiar en la providencia de Dios. Así, su fe, paciencia y carácter fueron probados por el Señor en la cárcel. Imaginemos el proceso que vivió José durante todos esos años de esclavitud y luego prisión en Egipto. Pensemos en cuántas veces pareció perder la esperanza, ya que cuando parecía abrirse una puerta, luego la situación empeoraba o todo seguía igual. José debió esperar en el Señor, confiando aún cuando no se veía nada, o cuando todo parecía ser muy oscuro. Él debió entregarse completamente al cuidado del Señor y tener su esperanza en que Dios se acordaría a su debido tiempo de mostrarle misericordia. Así, muchas veces viviremos momentos en que no veremos nada, en que solo habrá nubes negras sobre nosotros, pero debemos confiar en que los propósitos de Dios se están cumpliendo, y si nos humillamos bajo su mano, Él a su debido tiempo nos exaltará, como dice 1 de Pedro 5. Producto de esto, José llegaría a ser el segundo de Egipto, y así salvaría no solo a su familia, sino a toda la tierra, y gracias a esto, luego vendría también el Mesías. Capítulo 41. Vemos en los versículos 1 al 15 que el Señor también se manifestó en sueños a Faraón, lo que, una vez más, es evidencia de su soberanía en cuanto a cómo y a quién revelarse.
Los sueños de las vacas y las espigas permitirían que hubiera reserva de alimento ante la hambruna que afectó a toda la región, y así fueron salvadas cientos de miles de vidas. Este sueño permitió que el copero de Faraón se acordara de José, y así éste pudiera salir de la cárcel para luego ser por fin exaltado por Dios en Egipto. Salmo 17. En los versículos 1 al 4, David ora al Señor por una causa justa ante sus perseguidores, y podemos ver cómo él se propone ser íntegro delante de Dios. En esto sabemos que Jesús es el que nos hace justos, y es su justicia la que nos salva, pero también debemos entender que debemos vivir santamente y andando en buenas obras delante de Dios. En los versículos 5 al 7, él confía también en la gracia de Dios, que es la que lo guarda. Dice: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Confía también en que Dios va a oír su oración, por cuanto ha confiado en él, y asimismo también pone su esperanza en la misericordia de Dios, esa que salva a los que se refugian a su diestra. Estos 3 puntos debemos tenerlos siempre presentes cuando oramos: que Él es quien nos sostiene, que nos oye y que también salva a los que vienen a Él. Versículos 8 al 14. Así presenta el caso de sus enemigos ante el Señor. En momentos de conflicto o persecución, lo que debemos hacer es presentar este asunto al Señor, confiando en que Él nos defenderá y nos va a amparar. En los versículos 14 al 15 hay un marcado contraste con los hombres mundanos, porque dice que su porción está en esta vida, es decir, todo lo que ellos tienen es terrenal y es carnal, pero esta vida termina en el sepulcro, no tiene nada más que eso. Pero la esperanza del salmista no está en este mundo, sino que dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ese debe ser nuestro mayor anhelo, ver al Señor cara a cara, ver su gloria, y nuestra mayor satisfacción es cuando despertemos a su semejanza, cuando seamos hechos conforme a su imagen por completo. Y eso es algo que está en proceso. Ahora estamos siendo hechos a su imagen. El Señor está forjando la semejanza de Cristo en nosotros, pero habrá un momento cuando estemos en su gloria, donde esa semejanza va a ser perfectamente reflejada en nosotros, y ese debe ser el momento en que nosotros estaremos plenamente satisfechos. Por tanto, no ponemos nuestra vista en este mundo, sino en el venidero. Proverbios 3, del 33 al 35. Continúa el contraste entre el justo y el injusto. Desde el versículo 31 al 35 está haciendo estos contrastes o paralelismos, y declara que la maldición de Jehová está en la casa del impío, aquel que no reconoce al Señor ni se somete a su palabra. Tal persona está bajo maldición, aun cuando prospere materialmente y disfrute de placeres terrenales. Significa que está fuera del favor de Dios, y un día conocerá su verdadera condición, que será la ruina eterna. Pero la bendición del Señor está en la morada de los justos, aun cuando financieramente no vivan llenos de comodidades, o incluso si se encuentran bajo persecución o pasando por pruebas. En estas cosas debemos andar no por la vista, sino por fe. Él escarnecerá a los escarnecedores, dice, y eso implica que finalmente ellos recibirán el fruto de sus caminos. Pero Dios dará gracia a los humildes, dará honra a los sabios, y los necios van a llevar ignominia, es decir, vergüenza. En estas cosas comprobamos que el Señor es justo y dará a cada uno según sus obras. Puede ser que eso no se aprecie en esta vida totalmente, pero de cierto no pasará más allá del juicio final. En esa instancia, claramente Él dará a cada uno según sus caminos, y por eso debemos postrarnos ante Él rogando su misericordia. Mateo 12, 46 al 50. Vemos ahí que vinieron a Jesús para decirle que su madre y sus hermanos lo buscaban. Probablemente María y los hermanos de Jesús no estaban muy de acuerdo con su ministerio, o estaban preocupados por el alcance que estaba tomando y querían ya retenerlo, hacer que volviera a casa o entrara en razón. Podemos comparar esto con lo que se relata en Juan 7 sobre la oposición de los hermanos al ministerio de Jesús. Pero Jesús responde que su familia real son aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Así describe una nueva familia en torno a la voluntad de Dios y quienes la obedecen. Ellos son su madre y sus hermanos. Y esto es muy significativo porque el Señor de todas las cosas, por medio de quien todo fue creado, el Alfa y el Omega, está diciendo que aquel que hace la voluntad de su Padre es su hermano, su hermana y su madre. Es realmente tremendo lo que está diciendo, y se vincula con lo que dice en Gálatas 6:10, donde se habla de la familia de la fe. Tenemos una nueva familia en Cristo, y ella es la que prima incluso sobre la familia carnal y sanguínea. Por eso dice el texto citado de Gálatas que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Capítulo 13. Este capítulo contiene una serie de parábolas de Jesús, quien ya tenía muchos seguidores que escuchaban sus enseñanzas. Los versículos 1 al 9 comienza con la parábola del sembrador, que es extremadamente importante. No solo es una parábola muy conocida por la cultura popular, sino que su mensaje es fundamental y es algo que debemos tener muy en cuenta cada día de nuestras vidas, porque describe a través de esta figura de la semilla y los distintos terrenos en los que cae la relación entre los oyentes y la palabra que han recibido.
versículos 10 al 17. En esto debemos tener en cuenta la explicación que hace Jesús sobre el propósito de las parábolas. A veces se piensa que Jesús hablaba en parábolas para que la gente entendiera mejor, a través de un lenguaje sencillo y con figuras cotidianas, pero era todo lo contrario. Estaba velando lo que decía. Estaba predicando así para que viendo no vean y oyendo no oigan, es decir, para que no entiendan, y esto era un juicio a una generación que lo rechazó. Él demuestra con esto que es soberano en cuanto a quién revela su palabra. En contraste dice a sus discípulos en el versículo 11, «A vosotros os es dado entender los misterios del reino de Dios, el reino de los cielos, mas a ellos no les es dado». Es decir, el Señor decide a quién le entrega su palabra y cuánto es lo que revela. Por eso también debemos tenernos por bienaventurados. Debemos estar felices al contar con la revelación perfecta y eterna de Dios en su palabra y haber recibido su Espíritu para entenderla. Como dice en este texto, «Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen». No menospreciemos el tesoro de la Escritura, porque muchos profetas y justos desearon ver lo que vemos y no lo vieron, y oír lo que oímos y no lo oyeron. Y se refiere principalmente a la experiencia que tuvieron los apóstoles de testificar todas estas palabras y obras de Cristo, pero también a lo que nosotros ya conocemos como el Evangelio revelado. Una forma tremenda de menospreciar al Señor es no escudriñar su palabra, no profundizar con diligencia en ella, porque cuántos hombres piadosos, profetas y justos desearon tener esto y no lo tuvieron, y nosotros contamos con ello, por tanto debemos ser diligentes en conocerlo. Esto también habla de la revelación progresiva del Señor y la prioridad que debe tener el Nuevo Testamento en cuanto arroja mayor luz respecto a la persona y la obra de Cristo. Por tanto, es vital para interpretar correctamente el Antiguo, mientras que también necesitamos del Antiguo para poder entender el Nuevo. Es decir, Antiguo y Nuevo Testamento son interdependientes, aunque al ser el Nuevo la revelación posterior y la que arroja más luz, es la que nos ayuda a entender también de mayor forma todo el resto de la revelación. En los versículos 18 al 23, Jesús interpreta la parábola del sembrador para sus discípulos, lo que nos dice que ellos no habían entendido del todo su significado. Esta parábola habla de muchos que oyen la palabra y no la entienden. Esos son los del camino. Y podemos ver que dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Cristo en el Evangelio. Así viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado en los corazones de quienes no entendieron. Otros oyen la palabra, la reciben en un momento con gozo, pero cuando viene la aflicción y la persecución se apartan y tropiezan, siendo esta la que cayó entre las piedras. Otros oyen la palabra, pero el afán de este mundo, como el engaño de las riquezas, ahogan la fe que había surgido y la palabra no lleva fruto. Al considerar esto, concluimos que uno de los grandes males de la Iglesia hoy es que confunde a los que caen en las piedras y los que caen entre los espinos con la buena tierra, y les hacen creer que son buena tierra, cuando en realidad no han aceptado de corazón la palabra y se están dejando llevar por los afanes de este siglo, por la riqueza de este mundo, o están acobardados ante la persecución o las aflicciones que enfrentan en la vida. Muchos renuncian ante la aflicción, se desaniman o desaparecen, pero pueden seguir asistiendo de vez en cuando a la iglesia y por eso son confundidos con la buena tierra. Por tanto, debemos tener mucho discernimiento en cuanto a estos asuntos, porque notemos que los de las piedras y los de los espinos oyeron la palabra y creyeron por un tiempo, pero la buena tierra es aquella que no solo oye y entiende la palabra, sino que da fruto. Consideremos que solo los de la buena tierra son salvos. No participemos del autoengaño de quienes no perseveran en la fe. No pretendamos ser más amorosos que Dios, porque tal cosa no es amor. Lo que debemos hacer no es tratar de retener o manipular a los que caen en las piedras o en los espinos, sino llamarlos al arrepentimiento, llamarlos a la fe en Cristo, no engañarlos como si ya fueran de la buena tierra. Examinemos bien cómo está nuestro corazón ante la palabra, cómo es el terreno de nuestro corazón, porque de eso depende toda nuestra eternidad, y veamos bien si nos hemos dejado llevar por el afán de este siglo, si hemos estado viviendo para los afanes de este mundo, para construir nuestro reino, nuestra casa, para llevar adelante nuestro nombre, nuestra familia, y esto puede ser incluso viviendo para nuestros hijos, idolatrando y entregándoles todo a ellos y haciéndoles creer que son el centro del mundo. Puede ocurrir con cosas buenas como el trabajo y con asuntos que en sí mismos no son malos ni pecaminosos, pero que si vivimos para ellos, realmente estamos demostrando que nuestro terreno son las piedras o los espinos. Pero aquellos que son la buena tierra son aquellos que dan fruto en la palabra y viven para el Señor.